No pude evitar notar cómo me temblaban las manos al servir el salmón esa noche, el temblor tan leve que nadie más lo vería, pero yo lo sentía, esa pequeña traición de mi cuerpo que aparece cuando se te rompe el corazón en público y se espera que sigas sonriendo. El comedor relucía bajo lámparas de araña de cristal, cada superficie pulida a la perfección en la casa de Elena. Mi hijo, Miguel, se sentó a la cabecera de la mesa como si hubiera nacido para la riqueza, su postura más erguida de lo que nunca la había visto, su risa un poco demasiado fuerte. 28 velas parpadeaban sobre la elaborada tarta de cumpleaños que me había pasado 2 días haciendo, capas de vainilla con relleno de frambuesa, justo como le gustaba a Elena, aunque ella nunca me había preguntado por mis preferencias. ¿Más vino, señora Villarreal?, pregunté suavemente, sosteniendo la botella que había traído como mi contribución a la cena. No era cara, mi pensión apenas cubría el alquiler y la compra, pero era lo mejor que podía permitirme. Elena miró la etiqueta con esa sonrisa educada que había perfeccionado, esa que nunca llegaba a sus ojos. ¡Oh, qué detalle! Pero hemos abierto las botellas buenas esta noche. Miguel trajo algo especial de su viaje de negocios. Asentí y me retiré, volviendo a mi rincón de la conversación como había aprendido a hacer durante los últimos 3 años. Desde que Miguel se casó con Elena, desde que se mudó a este mundo de membresías en clubes de campo y cenas donde la gente discutía sobre casas de veraneo como otras familias discutían sobre el tiempo. «Mamá hace los postres más increíbles», le decía Miguel a su suegro, señalando la tarta con un orgullo genuino. Por un momento, mi corazón se alzó. Todavía se acordaba, todavía valoraba algo que yo podía darle. Pero luego el padre de Elena, Ricardo, que insistía en que le llamara señor Villarreal, a pesar de que yo tenía edad para ser su hermana, se rió entre dientes de esa manera que tienen los hombres ricos cuando están a punto de decir algo que les resulta divertido. Bueno, eso es maravilloso. Todo el mundo necesita sus pequeños pasatiempos, ¿verdad? Mantienen las manos ocupadas. Pequeños pasatiempos. Como si el amor que vertía en cada comida, en cada tarta de cumpleaños, en cada cena festiva, fuera solo algo para pasar el tiempo. Observé el rostro de Miguel, esperando que corrigiera a su suegro, que le explicara que cocinar no era mi pasatiempo, sino mi don, mi forma de cuidar a la gente. En cambio, asintió, cortando otro trozo de tarta sin mirarme a los ojos. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Temas a los que no podía contribuir, reuniones de junta directiva, carteras de inversión y recomendaciones de colegios privados para niños que aún no existían. Me senté con mi sencillo vestido negro, el que había usado en cada reunión familiar durante 2 años, porque era el único que parecía apropiado para estas ocasiones, y traté de recordar cuándo me había sentido por última vez que pertenecía a algún sitio. «Margarita hace el mejor estofado», dijo Elena de repente, y levanté la vista, sorprendida de escuchar mi nombre. «¿Verdad que sí, Margarita? Eres conocida por eso. ¿A que sí?» Había algo en su tono, algo dulce y punzante al mismo tiempo, como miel con cristal. Los demás invitados dirigieron su atención hacia mí, y me sentí encogerme bajo su cortés interés. Yo, sí, supongo que sí, logré decir. «Deberías hacérnoslo algún día», sugirió Ricardo. «Nos encanta la buena comida de cuchara, ¿verdad? Nada sofisticado, solo las cosas sencillas. Cosas sencillas». La frase resonó en mi cabeza mientras asentía y sonreía. Todo lo que me concernía era sencillo para ellos. Mi ropa, mi casa, mis contribuciones a sus vidas. Yo era la mujer que hacía estofado y tartas de cumpleaños, con la que se podía contar para cuidar a los niños cuando querían salir por la noche, que nunca pedía nada más complicado que una llamada telefónica por mi cumpleaños. Pero entonces Miguel habló, y las palabras que salieron de su boca lo cambiaron todo. «A ella siempre se le han dado bien esas cosas», dijo, su voz resonando en la mesa con un desprecio casual. «Cuidar la casa, cocinar, limpiar. Básicamente ha sido mi criada desde que papá se fue». El silencio que siguió duró exactamente 3 latidos. Luego Elena se rió, un sonido brillante y deleitado que pareció dar permiso a todos los demás para unirse. El señor Villarreal se rió entre dientes. La señora Villarreal cubrió su sonrisa con la servilleta. Incluso los otros invitados, personas que apenas conocía, encontraron algo divertido en la descripción que mi hijo hacía de nuestra relación.
Criada. La palabra me golpeó como agua fría, robándome el aliento y haciendo que mi visión se nublara por los bordes. No, mi madre que sacrificó todo. No, la mujer que me crió sola. Solo una criada, una sirvienta, una conveniencia, alguien cuyo valor podía reducirse a tareas domésticas y cuya presencia era tolerada en lugar de atesorada. Miré a Miguel. Lo miré de verdad, buscando en su rostro alguna señal de que entendía lo que acababa de decir, lo que acababa de hacerme delante de toda esa gente. Pero su expresión era relajada, casi complacida, como si hubiera hecho una broma particularmente ingeniosa. Este era mi hijo, el bebé que había sostenido durante incontables noches cuando la fiebre lo inquietaba, el niño al que había enseñado a montar en bicicleta, corriendo a su lado con piernas cansadas después de turnos de 10 horas en la cafetería, el adolescente al que había apoyado en su primer desamor, sus solicitudes universitarias, sus sueños de éxito empresarial que parecían tan lejanos a las paredes de nuestro pequeño piso. Había tenido 3 trabajos para pagar su educación, limpiando oficinas antes del amanecer, sirviendo el almuerzo en la cafetería y como repositora en el supermercado hasta medianoche. Mis manos estaban permanentemente manchadas por productos de limpieza industriales. Mis pies me dolían de estar de pie sobre suelos de hormigón, mi espalda curvada por años de inclinarme sobre los desastres de otras personas. Pero todo había valido la pena porque era por él, por su futuro, por la vida que quería que tuviera, y ahora estaba sentado en su traje caro, en la casa cara de su esposa, llamándome su criada mientras unos extraños se reían del chiste en el que aparentemente me había convertido. Bueno, dije en voz baja, dejando la servilleta y poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Creo que debería irme a casa. «Oh, no seas tonta», protestó Elena, pero su tono era automático, el tipo de cortesía que espera ser ignorada. «Ni siquiera hemos cortado la tarta correctamente. Disfrutadla», le dije, inclinándome para besar su mejilla porque eso es lo que hacen las buenas suegras. «Feliz cumpleaños, querida». Miguel apenas levantó la vista mientras recogía mi bolso y mi Rebeca. «Conduce con cuidado, mamá. Gracias por la tarta. Gracias por la tarta». Como si yo fuera la catering. Despedida con un aprecio casual después de cumplir mi función. Caminé hasta mi viejo Renault en su camino de entrada circular, pasando por los coches de lujo que relucían bajo las luces del porche, y me senté al volante por un largo momento antes de encender el motor. A través de las ventanas del comedor, pude verlos a todos todavía sentados alrededor de la mesa, la conversación fluyendo ya como si yo nunca hubiera estado allí. El viaje a casa duró 20 minutos a través de barrios que se hacían progresivamente más pequeños, menos cuidados, hasta que llegué a mi bloque de pisos con sus aceras agrietadas y luces de seguridad parpadeantes. Mi piso de una habitación se sentía increíblemente silencioso después del murmullo de la cena, lleno de esa clase de silencio que te hace consciente de tu propio latido. Me hice una taza de té y me senté en mi pequeña mesa de cocina, la misma mesa donde Miguel había hecho los deberes 20 años atrás, donde yo había revisado cuentas, pagado facturas y planificado listas de la compra que estiraban cada euro hasta que gritaba. La superficie tenía marcas de innumerables tazas y las débiles impresiones de marcas de lápiz de un niño que había apretado demasiado al aprender a escribir su nombre. En la nevera, sujeta por un imán con forma de girasol, había una foto de la graduación universitaria de Miguel. En ella, él lleva su birrete y toga, su brazo alrededor de mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Había estado tan orgullosa ese día, tan segura de que todo el sacrificio había valido la pena. Él había conseguido la educación que yo nunca tuve, las oportunidades que nunca soñé, el futuro por el que me había dejado la piel para proporcionarle. Pero esta noche, mirando esa foto, me pregunté cuándo exactamente me había vuelto prescindible para él, cuándo se había transformado su amor en tolerancia, cuándo se había convertido mi presencia en su vida en algo por lo que disculparse en lugar de celebrar. El té se enfrió en mis manos mientras me quedaba allí, pensando en criadas y en la particular crueldad de ser ignorada por alguien a quien le habías dado todo para salvar. Mañana, lo sabía, mi teléfono no sonaría con una disculpa. Miguel probablemente olvidaría el comentario por completo, lo archivaría como otra conversación de cena que no significaba nada para nadie importante.
pero yo no lo olvidaría. Y por primera vez en 57 años, comencé a preguntarme cómo se sentiría dejar de esforzarme tanto por ser digna del amor de alguien. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete. Estamos intentando alcanzar 1000 amigos aquí que entiendan lo que significa amar sin ser vistos. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas después de esa cena, donde Miguel solía llamar 2 veces a la semana, a veces solo para charlar sobre su día o pedir consejos sobre situaciones laborales. Ahora nuestras conversaciones se sentían guionizadas, obligatorias. Hola, mamá, solo llamo para ver cómo estás. Estoy bien, cariño. ¿Cómo estáis tú y Elena? Bien, bien, ocupado con el trabajo. Escucha, no puedo hablar mucho. Y eso era todo. 5 minutos de actualizaciones educadas antes de que encontrara una excusa para colgar. No más historias sobre sus compañeros de trabajo o preguntas sobre mi semana. No más silencios cómodos donde simplemente podíamos disfrutar de la compañía mutua a través de la línea telefónica. Empecé a marcar las llamadas en mi calendario, una pequeña marca de verificación junto a la fecha. Martes, 3 de marzo. Sábado, 14 de marzo. Jueves, 26 de marzo. Los huecos se hicieron más largos, las conversaciones más cortas, y lentamente me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una tarea en su lista de pendientes, en algún lugar entre pagar facturas y llevar el coche al taller. La influencia de Elena se coló en todo como el agua que encuentra grietas. El vocabulario de Miguel cambió primero. De repente estaba usando palabras como networking y optimizar, y refiriéndose a mi barrio como esa zona. Cuando mencionaba a mi amiga Dolores del bloque de pisos, él hacía vagos sonidos de reconocimiento, pero podía oír que perdía el interés en tiempo real. Mamá, ¿de verdad deberías considerar unirte a algún tipo de centro de mayores?, dijo una tarde. Su voz con ese tono particular que usan los hijos adultos cuando intentan resolver un problema con el que no quieren lidiar ellos mismos. Necesitas salir más, conocer gente de tu edad, gente de mi edad. Como si, a los 57, de alguna manera hubiera caducado en relevancia para su vida, como si nuestra relación tuviera una fecha de caducidad ligada a mi cumpleaños, en lugar de al amor entre madre e hijo. Salgo bastante, le dije, aunque ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. Mi mundo se había vuelto más pequeño desde su matrimonio, contraído alrededor del trabajo, la compra y el café ocasional con Dolores. Tengo mis rutinas. A eso me refiero exactamente, dijo, y pude imaginarlo sacudiendo la cabeza como solía hacer cuando no entendía algo que él consideraba obvio. Necesitas nuevas rutinas, actividades diferentes. La madre de Elena está en 3 asociaciones benéficas diferentes en su club de campo. Siempre está ocupada con algo. La madre de Elena. La comparación colgó entre nosotros como un cartel que anunciaba mi insuficiencia. Nuria Villarreal, con sus clases de tenis, sus galas benéficas y sus casas de veraneo, que nunca había trabajado un día en su vida, pero de alguna manera se las arreglaba para llenar cada momento de propósito e importancia social. Quise preguntarle si Nuria alguna vez había tenido 3 trabajos para mantenerlo alimentado y alojado, si alguna vez había elegido entre pagar la factura de la luz o comprar material escolar, si alguna vez se había dormido de pie por el agotamiento, sostenida únicamente por el amor y la terquedad y la certeza absoluta de que alguien contaba con ella. Pero no hice esas preguntas porque ya sabía las respuestas y, lo que era más importante, sabía que ya no le importarían. La distancia también se volvió física. Miguel dejó de pasarse sin avisar, algo que había hecho regularmente durante sus 2 primeros años de matrimonio. Me encantaban esas visitas sorpresa, escuchar su llave en la cerradura, su voz llamando, «Mamá, ¿estás en casa?», mientras se ponía cómodo en mi mesa de la cocina y me contaba su último proyecto de trabajo o sus planes de fin de semana. Ahora llamaba primero, siempre. «¿Te viene bien si me paso sobre las 3? Solo puedo quedarme 1 hora más o menos», como si mi tiempo se hubiera vuelto lo suficientemente valioso como para programarse, o como si el suyo se hubiera vuelto demasiado precioso para desperdiciarlo en conversaciones espontáneas, de madre e hijo. Cuando venía, parecía inquieto,
revisando su teléfono con frecuencia y mirando hacia la puerta como si estuviera calculando rutas de escape. Nos sentábamos en mi salón, el mismo sofá donde habíamos visto innumerables películas juntos, donde lo había ayudado con los deberes, donde me había contado su primera entrevista de trabajo, y luchábamos por encontrar una conversación que durara más de 10 minutos. «El piso está bien, mamá», decía, sus ojos escaneando mis modestos muebles con el cortés interés de alguien que visita a un conocido. Muy bien, pero podía ver lo que realmente estaba pensando. El piso que una vez se había sentido acogedor, ahora parecía cutre en comparación con la casa de Elena. Mis muebles cuidadosamente mantenidos parecían desgastados junto a sus piezas de diseño. Incluso mis posesiones más preciadas, la colcha de ganchillo que había hecho mi abuela, la vajilla que había ahorrado durante años para comprar, parecían de repente anticuadas y tristes. La peor parte era verlo editarse a sí mismo a mi alrededor. Miguel siempre había sido animado cuando hablaba, usando las manos para gesticular y todo el rostro para expresar entusiasmo o frustración, pero ahora se sentaba con cuidado, su postura controlada, su lenguaje medido. Me hablaba del trabajo en términos generales, de planes de fin de semana que no me incluían, de las reuniones familiares de Elena a las que había dejado de ser invitada. «Vamos a la casa de veraneo de los Villareal el próximo fin de semana», decía. «El primo de Elena trae su lancha nueva». «Eso suena maravilloso», respondía, y ambos fingíamos no notar que no me había invitado, que mi presencia en las reuniones familiares se había vuelto incómoda de alguna manera, innecesaria. Empecé a buscar excusas para llamarle yo en lugar de esperar sus llamadas programadas. Pequeñas cosas. Una receta que pensé que a Elena podría gustarle. Noticias sobre un vecino. Preguntas sobre su trabajo que podría haber buscado en Google yo misma. Pero incluso esas conversaciones se sentían forzadas, como si estuviera interrumpiendo algo más importante. «Mamá, ¿puedo devolverte la llamada más tarde? Justo vamos a salir a cenar». «Claro, cariño. Que lo paséis bien». Claro que más tarde nunca llegaba, o llegaba 3 días después con una disculpa que sonaba ensayada. «Siento que se me olvidara devolverte la llamada. Ha sido una locura por aquí». Empecé a entender que me estaba convirtiendo en una obligación en lugar de una elección, un deber en lugar de una alegría. La realización se instaló en mis huesos como el frío invernal, el tipo que ninguna cantidad de mantas o té caliente puede ahuyentar. Dolores se dio cuenta primero. Estábamos tomando café en mi cocina, como hacíamos todos los jueves por la mañana, cuando me miró con esos ojos perspicaces que habían visto 80 años de comportamiento humano. «Estás diferente últimamente», dijo, revolviendo el azúcar en su taza con lentitud deliberada. «Más callada, más triste. ¿Qué pasa?» Intenté explicar sin sonar como si me estuviera quejando de mi hijo, sin traicionar la creciente certeza de que Miguel estaba avergonzado de mí. Pero Dolores había criado a 4 hijos propios. Había vivido suficientes dinámicas familiares para reconocer las señales. «Se está distanciando», dijo simplemente. «A veces pasa cuando los hijos se casan, especialmente cuando ascienden socialmente. Empiezan a ver su vida anterior con nuevos ojos, y a veces no les gusta lo que ven. Pero soy su madre», dije, las palabras sonando infantiles incluso para mí. «Sí», asintió Dolores, «pero también eres un recordatorio de dónde viene, y quizás eso no encaja con donde él está intentando ir». Esa noche, revisé álbumes de fotos que no había abierto en meses. Fotos de Miguel a todas las edades, desdentado y sonriendo después de perder su primer diente, serio con su uniforme de fútbol sala, orgulloso en la graduación del instituto. En cada foto, miraba a la cámara con la completa confianza de que era amado, de que importaba, de que la persona que tomaba la foto siempre estaría allí para capturar sus momentos importantes. ¿Cuándo había dejado de ser yo la persona que él quería que capturara sus momentos? ¿Cuándo se había convertido mi amor en una carga en lugar de una bendición? Cerré los álbumes y los volví a guardar en su cajón, pero las preguntas persistieron, y por primera vez desde que me llamó su criada, comencé a preguntarme si intentar aferrarse a alguien que estaba decidido a soltarse era solo otra forma de romper mi propio corazón. El silencio en mi piso esa noche se sintió diferente al habitual. No pacífico, sino de espera. Como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie de nuestra relación. Algo que no podía arreglarse con mejores llamadas telefónicas o conversaciones más interesantes.
algo que podría requerir que finalmente dejara de pretender que el amor siempre era suficiente para tender un puente sobre la creciente distancia entre una madre y el hijo que había criado para que quisiera más de lo que ella jamás podría ser. Decidí esforzarme más. Eso es lo que hacen las madres, ¿no? Cuando algo se rompe, buscamos formas de arreglarlo. Cuando la distancia crece, construimos puentes. Cuando el amor se siente tenso, amamos más deliberada, más cuidadosamente, con la precisión de alguien que intenta enhebrar una aguja con poca luz. Para el 32º cumpleaños de Miguel, planeé algo especial, no caro. No podía competir con la familia de Elena en ese ámbito, pero sí significativo, personal. Me pasé semanas trabajando en un álbum de fotos, no del tipo digital que todo el mundo hacía ahora, sino un libro real con fotografías impresas y cuidadosamente dispuestas a mano. Reuní fotos que abarcaban toda su vida. Miguel a los 6 meses, durmiendo en mis brazos durante una de esas noches interminables en las que estaba tan cansada que apenas podía ver con claridad. Su primer día de colegio, cuando lloró y se agarró a mi pierna antes de dejar finalmente que la maestra lo persuadiera para entrar. La graduación del instituto, donde había buscado entre la multitud hasta que encontró mi rostro, y me dedicó esa sonrisa que decía que todo iría bien porque lo habíamos logrado juntos. Entre las fotos, escribí pequeñas notas con mi mejor caligrafía, recuerdos que podría haber olvidado, historias sobre su infancia que solo yo conocía. La vez que me trajo dientes de león e insistió en que eran las flores más hermosas del mundo. Cómo había practicado su primera entrevista de trabajo conmigo, sentados uno frente al otro en mi mesa de la cocina, mientras yo le hacía preguntas que había investigado en Internet. Tardé 3 semanas en terminarlo, trabajando en él todas las noches después de cenar, con mis gafas de lectura posadas en mi nariz, mientras pegaba cuidadosamente cada foto y escribía cada recuerdo. Cuando estuvo terminado, lo envolví en papel marrón y lo até con el tipo de lazo de cuerda que había aprendido a hacer cuando él era pequeño, y no podíamos permitirnos un papel de regalo elegante. Llamé para concertar la visita. «Tengo algo para tu cumpleaños», le dije. Algo que hice yo. Hubo una pausa, y en esa pausa escuché su reticencia tan claramente como si lo hubiera dicho en voz alta. «Mamá, no tenías que hacer nada especial. Solo vamos a tener una cena tranquila en casa». «Lo sé, pero quería hacerlo. No tardaré mucho». Otra pausa. «Elena está preparando la cena a las 6. ¿Podrías pasarte sobre las 4? Tomamos un café. 1 hora». Me estaba dando 1 hora de su cumpleaños, programada entre lo que hubiera planeado para la tarde y la cena que su esposa estaba preparando. Pero la acepté porque era lo que se ofrecía, y porque había aprendido que rogar por más tiempo solo lo hacía sentir más incómodo. Llegué exactamente a las 4, llevando el álbum envuelto y una pequeña tarta de supermercado, porque no podía soportar aparecer con las manos vacías en su cumpleaños. Miguel abrió la puerta con ropa que nunca había visto, informal, pero de aspecto caro, el tipo de estilo sin esfuerzo que Elena le había enseñado. «Hola, mamá», dijo, aceptando mi abrazo con la cortés calidez de alguien que saluda a una tía que ve 2 veces al año. «Pasa». Elena está arriba preparándose para la cena. Nos sentamos en su salón, y presenté el álbum con la nerviosa emoción de un niño que muestra un proyecto especial a un maestro. Miguel lo desenvolvió con cuidado, su rostro adoptando una expresión de interés apropiado. «Es un álbum de fotos», le expliqué innecesariamente mientras abría la cubierta. «Pensé que te gustaría tener algunas de las fotos antiguas, historias que quizás no recuerdes». Pasó las páginas lentamente, y yo observé su rostro en busca de signos de reconocimiento, placer, conexión. Hubo momentos, una pequeña sonrisa cuando se vio a sí mismo a los 10 años, desdentado y orgulloso con su uniforme de béisbol. Una risa suave en la foto de él cubierto de harina después de intentar ayudarme a hornear galletas. Pero sobre todo, parecía educado, interesado de la misma manera en que podrías estar interesado en las fotos familiares de otra persona. «Esto es muy bonito, mamá», dijo cuando llegó a la última página. «Muy detallista». «Gracias». Detallista. La palabra se sintió como un pequeño cuchillo entre mis costillas. No maravilloso, no significativo, no atesorado. Detallista, como algo que podría hacer un vecino servicial. Elena apareció en el umbral, vestida para cualquier plan de cena del que yo no formaba parte.
Oh, qué regalo tan precioso, dijo, mirando el álbum sin realmente mirarlo. Qué dulce que te hayas molestado en hacerlo. Dulce, otra palabra que disminuía en lugar de celebrar. Dulce como un dibujo de un niño pegado a una nevera por obligación en lugar de por orgullo. Debería irme, dije, levantándome porque la hora casi había terminado, y podía sentir que su cortesía se agotaba. No quiero entreteneros para vuestra noche. Miguel me acompañó hasta la puerta, llevando la tarta de supermercado que había traído. Gracias por esto y por el álbum, dijo. Realmente detallista. Esa palabra otra vez. Quería decirle que había pasado 3 semanas trabajando en él, que cada foto había sido elegida con cuidado, que cada recuerdo que había escrito había sido seleccionado para recordarle cuánto había sido amado. En cambio, sonreí y besé su mejilla. Feliz cumpleaños, cariño. Estaba a mitad de camino de mi coche cuando escuché la voz de Elena a través de su ventana abierta. Qué bien que te haya hecho ese libro. Mi abuela solía hacer cosas así, ya sabes, proyectos de manualidades. Es dulce como la gente mayor se mantiene ocupada con sus pequeños pasatiempos. Pequeños pasatiempos. La misma frase que su padre había usado sobre mi cocina. Como si el amor transformado en labor fuera solo algo para mantener mis manos ocupadas, no un regalo de mi corazón al suyo. La respuesta de Miguel fue más tranquila, pero la capté. Sí, a ella siempre se le han dado bien ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Regalos hechos a mano, gestos personales. Amor de madre, expresado a través del tiempo y el esfuerzo en lugar de dinero y estatus. Ese tipo de cosas se había vuelto pintoresco, anticuado, algo que debía ser tolerado en lugar de atesorado. Me senté en mi coche por un largo momento, viendo su casa brillar con luz cálida, imaginando la cena de cumpleaños que Elena estaba preparando con ingredientes que habían comprado sin mirar los precios, en una cocina equipada con electrodomésticos que nunca podría pagar. Comerían en vajilla a juego, beberían vino que costaba más que mi factura de la luz, discutirían planes, sueños y futuros que no tenían lugar para tartas de supermercado o álbumes de fotos hechos a mano. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, cada kilómetro un recordatorio de que estaba viajando de regreso a un mundo diferente. Mi piso, que siempre se había sentido como un hogar, de repente parecía más pequeño y cutre. Las fotos en mi nevera, en su mayoría de Miguel a varias edades, parecían desesperadas de alguna manera, como santuarios a una relación que existía más en mi memoria que en la realidad presente. 2 semanas después, lo intenté de nuevo. Elena había mencionado, de pasada durante una de sus breves llamadas telefónicas, que estaban pensando en repintar su habitación de invitados. Me ofrecí a ayudar, recordando cómo Miguel y yo habíamos pintado su dormitorio cuando tenía 12 años, trabajando codo con codo, y riendo cuando nos manchamos más de pintura a nosotros mismos que a las paredes. «Oh, es muy generoso por tu parte», dijo Elena, su voz brillante con el tipo de entusiasmo que significa no. «Pero vamos a contratar a profesionales. A Miguel le ha estado molestando la espalda últimamente, y creo que es mejor que se encarguen los expertos». Expertos. Como si yo no tuviera 40 años de experiencia manteniendo mi propio hogar. Como si las innumerables habitaciones que había pintado y repintado no calificaran como experiencia, como si ofrecer ayuda fuera presuntuoso en lugar de amoroso. Empecé a llevar comida cuando los visitaba, pensando que seguramente podrían usar comidas caseras. Siempre había sido buena cocinera, creativa con ingredientes sencillos, capaz de hacer que la modesta compra se convirtiera en cenas satisfactorias. Mi lasaña había sido la favorita de Miguel mientras crecía, y mi sopa de pollo podía curar cualquier cosa que le afligiera. Pero ahora mis ofrendas eran recibidas con corteses gracias, y lo que gradualmente reconocí como sutiles redirecciones. «Oh, no deberías haberte tomado tantas molestias», decía Elena, aceptando el plato cubierto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, tenemos planes de cena esta noche, pero seguro que podemos congelar esto para más tarde». Congelar para más tarde. Código para «realmente no queremos esto, pero somos demasiado educados para negarnos directamente». Miguel comenzó a enviar mensajes de texto de agradecimiento en lugar de llamar para decirme cómo había estado la comida. Mensajes cortos. «Gracias por la sopa, mamá. Muy buena».
como si yo fuera un restaurante que estaba reseñando en lugar de su madre compartiendo amor, a través del lenguaje que siempre había usado para expresar cariño. Noté que mis platos se devolvían limpios pero rápidamente, a veces a los pocos días de haberlos traído. Una vez, olvidé poner mi nombre en una fuente de horno, y cuando pregunté por ella, un mes después, Elena pareció genuinamente confundida. «Oh, creo que pudimos haberla donado con algunas otras cosas», dijo. «¿Era especial? Puedo comprarte una nueva, donada». La fuente de cerámica de mi abuela, la que había usado para hacer las tartas de cumpleaños de Miguel durante 30 años, había sido donada a la caridad porque no valía la pena llevar la cuenta. El intento final llegó en octubre. Miguel mencionó, casi de pasada, que el club de lectura de Elena estaba leyendo una novela que yo había disfrutado años antes. Pensé que tal vez este era un puente que podríamos construir. Conversación intelectual, intereses compartidos más allá de mis habilidades domésticas. Leí el libro de nuevo, tomando notas esta vez, preparando observaciones reflexivas sobre temas y personajes. Cuando llamé para compartir mis pensamientos, emocionada de tener por fin algo sofisticado que contribuir a su mundo social, Miguel escuchó cortésmente durante unos 3 minutos. «Eso es interesante, mamá», dijo. «Le diré a Elena que te gustó. Escucha, probablemente debería dejarte ir. Vamos a reunirnos con amigos para tomar algo». Reunirse con amigos. La frase que se había convertido en su excusa estándar para terminar las conversaciones conmigo. Siempre amigos que no conocía, eventos sociales a los que no era invitada, una vida que existía completamente separada de mi lugar en ella. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y escribí una carta que nunca enviaría. En ella, le dije a Miguel todo lo que quería que supiera sobre el amor, el sacrificio y el dolor particular de ser ignorada por alguien a quien habías moldeado de arcilla hasta convertirlo en un hombre. Escribí sobre las noches que había trabajado hasta tarde para pagar sus solicitudes universitarias, los sueños que había aplazado para financiar sus sueños, el orgullo que había sentido al verlo triunfar en cosas que yo nunca había tenido la educación para comprender. Escribí sobre cómo se sentía amar a alguien que se había avergonzado de ese amor, que había decidido que el precio de pertenecer a un mundo nuevo era dejar atrás el viejo. Escribí sobre la diferencia entre estar agradecido por los sacrificios de alguien y estar avergonzado de la necesidad de que se hicieran esos sacrificios. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la puse en mi joyero, junto al modesto anillo de compromiso que el padre de Miguel me había dado 33 años antes. Ambos eran artefactos de amor que habían sido reales una vez, evidencia de conexiones que habían importado a pesar de que habían terminado. Pero a veces el amor no es suficiente para que alguien se quede. A veces la gratitud se convierte en culpa, y la culpa se transforma en distancia, y la distancia se convierte en indiferencia tan gradualmente que todos los involucrados pueden pretender que es una evolución natural en lugar de un abandono deliberado. La carta se quedó en mi joyero, y aprendí a dejar de esforzarme tanto por ser digna de tiempo y atención, que ya no se daba libremente. Dejé de llamar primero. Fue una pequeña decisión, tomada un martes por la mañana de noviembre, mientras estaba sentada en mi mesa de la cocina con un café que se había enfriado mientras miraba mi teléfono. Durante meses, yo había sido la que iniciaba la mayoría de nuestras conversaciones, cronometrando cuidadosamente mis llamadas para que no interrumpieran su trabajo o sus planes de cena, o cualquier obligación social que llenara sus noches ahora. Pero esa mañana, algo cambió dentro de mí. Un tranquilo reconocimiento de que yo me había estado esforzando más por mantener nuestra relación que él, de que el amor no debería requerir tanta programación cuidadosa y cortés persistencia. Así que dejé el teléfono a un lado y esperé. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier conversación que hubiéramos tenido en meses. Pasó un día, luego 2. Al final de la primera semana, había dejado de mirar el teléfono con expectación cada vez que sonaba. Al final de la segunda semana, había comenzado a entender que Miguel no había notado el cambio, o si lo había hecho, se sintió aliviado por ello. Cuando finalmente llamó, 18 días después, un domingo por la tarde, su voz no llevaba conciencia de que algo hubiera sido diferente. «Hola, mamá, solo llamo para ver cómo estás». «Estoy bien», dije, y me di cuenta de que lo decía de una manera que no había esperado. «¿No feliz?».
no realizada, sino bien en el sentido de que estaba manejando, sobreviviendo, adaptándome a una realidad contra la que había estado luchando durante demasiado tiempo. Bien, siento no haber llamado últimamente. El trabajo ha sido una locura, y Elena ha estado planeando esta cosa benéfica para el club de jardinería de su madre. El club de jardinería de la madre de Elena. Otro mundo del que nunca sería parte. Otra obligación que tenía prioridad sobre una conversación de 5 minutos con la mujer que lo había criado. Qué bien, dije, porque, ¿qué más había que decir? Hablamos exactamente 7 minutos. Lo sé porque había empezado a cronometrar nuestras llamadas, no por despecho, sino por una creciente curiosidad científica sobre cuán poco tiempo sentía mi hijo que merecía. 7 minutos para cubrir su trabajo, las actividades de Elena, el tiempo y mi salud. 7 minutos para mantener la ilusión de una relación entre dos personas que alguna vez habían sido el mundo entero, el uno para el otro. Después de colgar, miré a mi alrededor en mi piso y lo vi de manera diferente a como lo había hecho en meses. Ya no a través de los ojos de Miguel, los muebles cutres, las decoraciones anticuadas, los espacios pequeños que parecían encogerse cada vez que venía de visita. En cambio, lo vi como mi espacio, dispuesto para mi comodidad, lleno de cosas que me agradaban independientemente de lo que pudieran pensar los demás. El armario de la vajilla que había parecido anticuado y triste de repente me pareció señorial. La vajilla de mi abuela, cuidadosamente conservada a través de décadas de uso cuidadoso, representaba continuidad e historia en lugar de gusto anticuado. La colcha de ganchillo en mi sofá, que Elena había descrito una vez como encantadora, en un tono que hacía que el encanto sonara como un defecto de carácter, era cálida y hermosa, y estaba hecha por manos que me habían amado. Comencé a reclamar mis noches. Durante meses, las había mantenido abiertas, disponibles para las llamadas telefónicas que llegaban cada vez con menos frecuencia, las visitas sorpresa que habían dejado de llegar por completo. Había rechazado invitaciones de Dolores, declinado oportunidades para unirme a actividades comunitarias, mantenido un horario que giraba en torno a ser accesible para alguien que había dejado de buscarme. Pero ahora acepté la invitación de Dolores para unirme a su club de lectura. Empecé a asistir a la clase de yoga de los martes por la noche en el centro cívico, algo que me había dado curiosidad durante años, pero que nunca había priorizado. Compré un pequeño televisor para mi dormitorio y comencé a ver los programas que disfrutaba sin preocuparme si eran lo suficientemente sofisticados como para discutir con personas que podrían juzgar mis elecciones de entretenimiento. Los cambios fueron pequeños pero significativos. Dejé de comprar ingredientes para comidas elaboradas que podría cocinar si Miguel visitaba inesperadamente. En cambio, preparé comidas sencillas que disfrutaba. Ensaladas con ingredientes en los que nunca antes había derrochado, sopas hechas en lotes pequeños para una sola persona, postres que podía terminar sin sentirme derrochadora. Comencé a leer de nuevo, no con la intención de discutir libros con el club de lectura de Elena, sino por el puro placer de perderme en las historias. Saqué novelas de la biblioteca sin considerar si eran lo suficientemente impresionantes como para mencionarlas en una conversación. Misterios, romances y ficción literaria elegidos basándose en nada más que si la primera página me hacía querer seguir leyendo. Mi teléfono sonó con menos frecuencia y gradualmente dejé de sobresaltarme cada vez que lo escuchaba. La mayoría de las llamadas no eran de Miguel de todos modos. Teleoperadores, recordatorios de citas, Dolores llamando con actualizaciones sobre vecinos o invitaciones a tomar café. Mi hijo se había convertido en un posible interlocutor entre muchos en lugar de la persona de la que siempre esperaba escuchar. La soledad era diferente ahora. Antes había sido aguda y desesperada, el dolor de buscar a alguien que se estaba alejando. Pero esta nueva soledad era más suave, más como una tristeza de bajo grado que podía llevar sin que lo consumiera todo lo demás. Estaba sola, pero ya no estaba siendo activamente rechazada. La ausencia de conexión dolía menos que la presencia de indiferencia. Se acercaba la Navidad y, por primera vez en 32 años, no comencé a planificar celebraciones elaboradas con semanas de antelación, ni listas de regalos por los que ahorrar, ni planificación de menús para platos que impresionaran a la familia de Elena,
ni preparación ansiosa para reuniones donde sonreiría, asentiría y fingiría no notar lo poco espacio que se hacía para mí en las conversaciones. En cambio, compré un pequeño árbol que cabía cómodamente en mi salón y lo decoré con adornos que significaban algo para mí. Algunos eran decoraciones hechas a mano que Miguel había creado en el colegio de primaria, su nombre escrito con letra infantil en ángeles de papel de construcción y estrellas de masa de sal. Otros eran regalos de mis padres, navidades en las que habíamos tenido poco dinero, pero habíamos hecho magia de todos modos a través de la creatividad y el amor. Mirando el árbol, sentí algo que no había experimentado en meses, contento. No la desesperada felicidad que había estado persiguiendo a través de regalos perfectos y gestos elaborados, sino una satisfacción tranquila con algo simple y hermoso que me pertenecía por completo. Miguel llamó 3 días antes de Navidad para discutir los planes. Pasamos la mañana de Navidad en casa de los Villarreal, dijo. Una gran reunión familiar, ya sabes cómo es. Pero tal vez podríamos hacer algo contigo más tarde en la semana. Elena pensó que quizás podríamos invitarte a almorzar el 28. Invitarme a almorzar, como si yo fuera una pariente anciana que está siendo gestionada en lugar de su madre que había pasado 31 navidades anteriores, haciendo que la festividad fuera mágica para él. Es muy detallista por parte de ambos, dije, pero en realidad tengo planes ese día. No los tenía, pero los tendría para cuando llegara el 28. Dolores había mencionado una película que quería ver, y había un nuevo restaurante al otro lado de la ciudad que me había dado curiosidad. Planes que se centraban en lo que yo quería hacer, en lugar de encajar en cualquier tiempo sobrante que alguien más pudiera tener disponible. Hubo una pausa en el lado de Miguel, y me di cuenta de que esta podría haber sido la primera vez en años que no había estado disponible cuando me había ofrecido su tiempo. Oh, dijo. Bueno, tal vez el fin de semana después de Año Nuevo. Déjame revisar mi calendario y te aviso, le dije. Aunque ambos sabíamos que mi calendario había estado vergonzosamente vacío durante meses, pero eso estaba cambiando. Me había unido al club de lectura, me había comprometido con las clases de yoga, me había ofrecido como voluntaria para ayudar con el inventario en la biblioteca. Pequeños compromisos que daban estructura a mis semanas y me ponían en contacto con personas que estaban genuinamente contentas de verme, que valoraban mis contribuciones y me trataban como alguien cuyos pensamientos y opiniones importaban. Esa Nochebuena, cociné la cena para una, no con tristeza ni como un premio de consolación, sino como una celebración de mi propia compañía. Usé la vajilla de mi abuela, encendí velas, puse música que me encantaba, y preparé comidas que me agradaban sin considerar las preferencias o restricciones dietéticas de nadie más. Mientras estaba sentada en mi mesa, comiendo lentamente y viendo nevar afuera de mi ventana, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La desesperada punzada por la aprobación de Miguel, la constante ansiedad sobre si era suficiente para su nueva vida, había sido reemplazada por algo más tranquilo, pero más fuerte. El reconocimiento de que yo tenía valor independientemente de su reconocimiento. Seguía siendo su madre. Todavía lo amaba con el amor feroz y sin complicaciones que me había sostenido durante 32 años de maternidad soltera. Pero también era Margarita, una mujer con intereses, amistades y capacidades que existían completamente separadas de mi relación con él. Por primera vez en meses, me acosté sin revisar mi teléfono para ver si me había perdido alguna llamada. Por primera vez en aún más tiempo, me dormí sin esa familiar sensación de vacío en el pecho, esa sensación de que algo esencial faltaba en mi vida. El vacío todavía estaba allí, pero había cambiado de forma. En lugar de un vacío desesperado que exigía ser llenado por la atención de otra persona, se había convertido en espacio. Espacio para posibilidades que no había considerado. Oportunidades que había estado demasiado centrada en Miguel para notar, pero ellos no sabían lo que yo había conservado todo el tiempo. No solo el amor que siempre había tenido por mi hijo, sino la fuerza que había desarrollado al criarlo, la resiliencia que nos había sacado adelante a través de años de lucha e incertidumbre. Esa fuerza no había desaparecido cuando él se había alejado de mí, simplemente había olvidado que existía. Ahora, en la tranquilidad de mi piso, con mi pequeño árbol de Navidad brillando en la esquina y mi futuro extendiéndose como una página sin escribir,
Estaba empezando a recordar quién había sido antes de definirme completamente a través de las necesidades de otra persona. Comenzó con el joyero. Una tranquila mañana de febrero, mientras organizaba el armario de mi dormitorio, me encontré sentada con las piernas cruzadas en el suelo con la pequeña caja de madera que había tenido desde mi 20º cumpleaños. Dentro, debajo de la carta no enviada a Miguel, yacían piezas que no había visto en años. Los pendientes de perlas de mi madre, los que había usado en mi graduación del instituto, una pulsera de plata que mi padre me había regalado por mi 21º cumpleaños, cuando tal regalo representaba semanas de horas extra en la fábrica, y escondido debajo de todo lo demás, envuelto en papel de seda que se había amarillento con la edad, había algo que casi había olvidado que poseía. El anillo no era gran cosa a la vista, una simple alianza de oro con 3 pequeños diamantes dispuestos en un modesto grupo. Pero cuando me lo deslicé en el dedo, la memoria muscular me trajo una avalancha de detalles del día en que lo había comprado para mí, 15 años atrás. Había sido una celebración, una recompensa por algo que nadie más había pensado en conmemorar. Miguel acababa de graduarse de la universidad, y después de años de sacrificar cada lujo, cada pequeño placer, cada deseo personal para financiar su educación, había hecho algo sin precedentes. Me había quedado con un sueldo completamente para mí. No la cantidad completa, por supuesto. Las facturas aún debían pagarse, y siempre había algo que requería atención inmediata. Pero había apartado lo suficiente para entrar en esa pequeña joyería del centro y elegir algo hermoso solo porque yo lo quería, solo porque me lo había ganado a través de años de tener múltiples trabajos y anteponer los sueños de otra persona a mi propia comodidad. La dependienta había sido amable, paciente con mi cuidadoso examen de piezas dentro de mi modesto presupuesto. Cuando finalmente señalé el anillo, sonrió y dijo: «Es una elección hermosa. ¿Es para una ocasión especial?» «Sí», le dije, sorprendiéndome por la certeza en mi voz. «Es para mí. Llevarlo puesto ahora». Recordé lo poderosa que se había sentido esa simple declaración. No para el regalo de graduación de mi hijo, no para la aprobación o expectativa de otra persona. Para mí, porque merecía algo hermoso, algo que reconociera a la mujer que había sido incluso mientras todos los demás se centraban en la madre en la que me había convertido. Había usado el anillo durante unas semanas en aquel entonces, deleitándome con la forma en que captaba la luz mientras trabajaba, el pequeño recordatorio diario de que yo era más que solo un vehículo para el éxito de otra persona. Pero gradualmente, a medida que comenzaba la búsqueda de trabajo de Miguel y surgían otros gastos, usarlo había comenzado a sentirse egoísta, una indulgencia frívola cuando las preocupaciones prácticas exigían atención. Así que lo guardé, diciéndome a mí misma que lo sacaría de nuevo cuando las circunstancias fueran diferentes, cuando pudiera disfrutar del lujo sin culpa. De alguna manera, 15 años habían pasado sin que esas circunstancias se sintieran del todo correctas. Pero ahora, sentada en mi dormitorio con la luz invernal entrando por la ventana, entendí que las circunstancias correctas no eran algo que te sucedía, eran algo que creabas por ti misma. Me quedé con el anillo puesto ese día, y el siguiente, y el día después. Una cosa tan pequeña, pero cambió la forma en que me movía por el mundo. Cuando captaba mi reflejo en los escaparates o en los espejos de los baños, veía a alguien que había elegido adornarse, alguien que creía que merecía cosas hermosas. En el club de lectura ese jueves, Dolores se dio cuenta de inmediato. «Es precioso», dijo, señalando mi mano mientras nos acomodábamos en nuestras sillas en la biblioteca. «¿Es nuevo?» «Viejo, en realidad», le dije. Simplemente había olvidado que lo tenía, pero la señora Patterson, que había estado dirigiendo el debate del libro durante 6 años, se inclinó con el interés de alguien que reconocía una historia cuando la escuchaba. «A veces necesitamos redescubrir nuestros propios tesoros», dijo. «Recordarnos a nosotras mismas quiénes éramos antes de que la vida nos convenciera de guardar ciertas partes de nosotras». La conversación se quedó conmigo mientras discutíamos la novela de ese mes, una historia sobre una mujer que había pasado décadas cuidando a otros antes de finalmente aprender a cuidarse a sí misma. Los paralelismos no eran sutiles, pero tampoco eran inoportunos. A veces se necesitaban espejos externos para ver la propia situación con claridad.
Caminando a casa después de la reunión, me encontré tomando una ruta diferente, una que pasaba por la pequeña galería de arte que se había abierto cerca del centro cívico. Lo había notado antes, pero nunca había sentido que tuviera una razón para entrar. Las galerías de arte parecían espacios para personas con educación y sofisticación cultural, personas que podían discutir la técnica y el contexto histórico con confianza. Pero el anillo en mi dedo atrapó la luz de la ventana de la galería, y algo en ese pequeño brillo me dio permiso para abrir la puerta y entrar. Las pinturas eran modestas en tamaño y alcance. Artistas locales que exhibían paisajes y retratos que capturaban escenas familiares con ojos frescos. Nada intimidante o incomprensible, solo trabajo honesto que me hizo ver mi propio entorno de manera diferente. ¿Ves algo que te hable?, preguntó la mujer de la recepción, su voz genuinamente curiosa en lugar de insistente. Me encontré parada frente a una pequeña acuarela que representaba las manos de una mujer trabajando en un huerto, tierra bajo las uñas, la alianza de boda capturando la luz del sol mientras cuidaba algo que crecía. El artista había pintado esas manos con tanto cuidado, con un amor tan obvio por su sujeto, que casi podía sentir la tierra bajo mis propios dedos. «Pinto mucho las manos», dijo la dueña de la galería, uniéndose a mí frente a la pieza. «Hay tanta historia en las manos, ¿no crees? Todo el trabajo que han hecho, todo el amor que han dado, toda la fuerza que han construido a lo largo de años de uso. Miré mis propias manos, desgastadas por décadas de limpieza, cocina y cuidado. El anillo las hacía parecer diferentes de alguna manera, no solo funcionales, sino decididas. No solo herramientas para servir a otros, sino expresiones de una persona que había elegido crear belleza en pequeñas formas diarias. La artista es local», continuó la mujer. «Tiene 70 y tantos años. Comenzó a pintar seriamente después de que su marido murió. Dijo que necesitaba encontrar algo que fuera solo suyo, algo que no tuviera nada que ver con ser esposa o madre de alguien, algo que fuera solo suyo». La frase resonó en mi mente mientras caminaba a casa, pasando por casas donde otras personas vivían sus vidas complicadas, donde otras mujeres podrían estar descubriendo sus propios tesoros olvidados o aprendiendo a querer cosas solo para ellas. Esa noche, en lugar de mi rutina habitual de cena y televisión, saqué materiales que no había tocado en años. Un cuaderno de dibujo que Miguel me había regalado por Navidad cuando tenía 16 años, pensando que podría disfrutar dibujando como pasatiempo. Lápices que se habían mantenido afilados porque rara vez se habían usado. Un set de arte que había parecido demasiado precioso para desperdiciarlo en intentos de aficionado. Me senté en mi mesa de la cocina y dibujé mis propias manos, el anillo prominente en mi dedo, tratando de capturar no solo su apariencia, sino su historia. Las cicatrices de accidentes de cocina, mientras preparaba innumerables comidas. Los callos de años de trabajo físico. La curva suave que había sobado la frente febril de Miguel durante las enfermedades infantiles y alisado su cabello durante los cuentos antes de dormir. Pero también la fuerza en esos dedos, la capacidad, el potencial creativo que había estado latente en lugar de ausente todos estos años. El dibujo no era de calidad profesional, pero era mío. Un registro de manos que habían trabajado, amado y sacrificado, pero también manos que podían crear algo hermoso solo porque su dueña quería intentarlo. Lo pegué en mi nevera junto a las fotos antiguas de Miguel, no para reemplazar esos recuerdos, sino para equilibrarlos con evidencia de quién siempre había sido yo, más allá de mi papel como su madre. Ya no era dolor, era claridad. La desesperada necesidad de la aprobación de Miguel, el constante dolor de tratar de encajar en una vida que no tenía un lugar real para mí, había sido reemplazada por algo más firme y sostenible, el reconocimiento de que mi valor no estaba determinado por el reconocimiento de otra persona. Todavía estaba decepcionada por la distancia entre nosotros. Todavía deseaba que nuestra relación pudiera volver a la cercanía fácil que alguna vez compartimos. Pero esa decepción ya no me consumía. Ya no definía mi paisaje emocional diario. En cambio, estaba descubriendo lo que se sentía vivir para mí misma de nuevo. Tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de la comodidad de otra persona. Opciones pequeñas en su mayoría. ¿Qué libros leer? ¿Qué programas ver? ¿Cómo pasar mis noches y fines de semana?
pero cada elección era una tranquila declaración de independencia, una suave rebelión contra la idea de que el valor de mi vida solo podía medirse por lo bien que servía a los demás. En la clase de yoga de ese martes, me encontré manteniendo las posturas por más tiempo, respirando más profundamente, ocupando espacio sin disculparme por ello. Cuando la instructora nos pidió que estableciéramos una intención para nuestra práctica, no pensé en ser una mejor madre o en encontrar formas de reconectar con Miguel. En cambio, establecí la intención de recordar mi propia fuerza, de honrar a la mujer que había criado a un hijo sola mientras tenía múltiples trabajos, que se había sacrificado sin amargarse, que había amado sin perderse por completo incluso cuando se había sentido de esa manera. Después de la clase, varias mujeres me invitaron a tomar un café. Hace un año, habría declinado, apresurándome a casa en caso de que Miguel llamara o necesitara algo, pero ahora acepté, entablando conversación con personas que me conocían como Margarita en lugar de la madre de Miguel, que estaban interesadas en mis opiniones sobre libros y actualidad y los pequeños dramas de la vida comunitaria. «Deberías venir a la reunión de planificación del huerto comunitario la próxima semana», sugirió Linda, una maestra jubilada con manos manchadas de tierra y la fácil confianza de alguien que había pasado décadas nutriendo el crecimiento. Siempre estamos buscando personas con buen instinto sobre lo que ayuda a que las cosas prosperen. Buen instinto sobre lo que ayuda a que las cosas prosperen. Me di cuenta de que tenía esos instintos, desarrollados a través de años de atender las necesidades de Miguel, ayudándolo a crecer de niño inseguro a adulto seguro. Pero esas mismas habilidades podían aplicarse a huertos, a proyectos comunitarios, a amistades e intereses personales que nunca había tenido tiempo de explorar. La reunión estaba programada para el jueves siguiente, y mientras la escribía en mi calendario, sentí la particular satisfacción que viene de tener planes que te pertenecen por completo. La carta llegó un martes por la mañana de marzo, mezclada con la habitual colección de facturas y anuncios que llenaban mi pequeño buzón. Casi la pierdo por completo. El sobre era de color crema y formal, el tipo de papelería que sugería importancia, pero que fácilmente podría haber sido otra oferta de tarjeta de crédito o solicitud de seguro. Pero mi nombre estaba escrito a mano en el frente con letra cuidadosa y había algo en el peso del papel, la calidad del sobre, que me hizo dejarla a un lado mientras clasificaba el resto de mi correo con más atención de lo habitual. Dentro de mi piso, con el café haciéndose y la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, abrí el sobre con cuidado y me encontré sosteniendo una carta que habría parecido imposible hacía solo unos meses. Estimada señora Morrison, comenzó, y tuve que leer el primer párrafo 2 veces para creer lo que estaba viendo. Le escribo en nombre de la Fundación Hartwell para informarle que ha sido seleccionada como la receptora de este año del Premio a la Excelencia en Servicio Comunitario. Servicio comunitario. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirándola, preguntándome si había habido algún error, alguna confusión con otra Margarita Morrison que realmente mereciera reconocimiento por sus contribuciones a la comunidad. Pero mientras seguía leyendo, los detalles se hicieron imposibles de desestimar. El premio, otorgado anualmente a alguien que había demostrado una dedicación excepcional a ayudar a otros en su comunidad, venía con un premio monetario de 5.000 euros y se entregaría en una ceremonia el mes siguiente. La nominación, explicaba la carta, había venido de múltiples fuentes dentro de la comunidad que habían observado mi trabajo voluntario en la biblioteca, mi participación en el club de lectura y, particularmente, mis contribuciones al proyecto del huerto comunitario que había transformado un solar vacío en un espacio próspero donde los vecinos se reunían para cultivar verduras y flores juntos. Tuve que leer ese párrafo 3 veces antes de que se asimilara. La gente me había estado observando, notando mis esfuerzos, valorando mis contribuciones lo suficiente como para recomendarme para un reconocimiento. No porque fuera la madre o la esposa de alguien, sino por un trabajo que había estado haciendo en silencio, sin aspavientos, simplemente porque se sentía bien ayudar a que las cosas crecieran. La ceremonia se celebraría en el centro cívico el 15 de abril, y fui invitada a traer a familiares y amigos para celebrar la ocasión. La idea de esa invitación me reconfortó y me preocupó a partes iguales. Familia. La palabra parecía flotar en el aire.
planteando preguntas que había estado evitando durante meses. ¿Debería contarle a Miguel sobre el premio? Una parte de mí quería compartir la noticia, ver si esta validación externa podría recordarle que su madre era alguien digno de reconocimiento. Pero otra parte de mí, la parte que se había estado fortaleciendo a través de las clases de yoga, los debates del club de lectura y las noches tranquilas dibujando, dudó en convertir este momento en una búsqueda de su aprobación. Este reconocimiento me pertenecía. Celebraba el trabajo que había hecho para mi propia satisfacción, las conexiones que había construido porque me brindaban alegría, las contribuciones que había hecho sin esperar nada a cambio. Compartirlo con Miguel se sentía como arriesgarse a la contaminación de algo puro con las complicadas dinámicas que se habían desarrollado entre nosotros. Decidí esperar. La ceremonia aún estaba a semanas de distancia, y tal vez para entonces tendría claridad sobre si incluirlo mejoraría la celebración o la disminuiría. Los días siguientes transcurrieron con una extraña sensación de suspensión, como si estuviera viviendo en el espacio entre una versión de mi vida y otra. En la biblioteca, la señora Chen me felicitó calurosamente cuando se enteró del premio. Ha marcado una gran diferencia aquí, dijo, señalando el rincón de lectura infantil donde había estado de voluntaria los sábados por la mañana. La forma en que conecta con los niños, especialmente con los tímidos, tiene un don para hacer que la gente se sienta tenida en cuenta. Hacer que la gente se sienta tenida en cuenta. No perdí la ironía de que había desarrollado esta habilidad durante un periodo en el que me había sentido cada vez más invisible en mi propia familia, cuando la persona más importante en mi vida parecía mirar a través de mí. Pero quizás esa experiencia me había enseñado algo valioso sobre la sed de reconocimiento, la profunda necesidad humana de importar en la historia de otra persona. Quizás mi propia invisibilidad reciente me había hecho más sensible a otros que se sentían ignorados o infravalorados. En el club de lectura ese jueves, las mujeres me sorprendieron con una pequeña celebración, una tarta que Dolores había hecho, y una tarjeta firmada por todas, expresando sus felicitaciones y aprecio por mi amistad. El gesto me conmovió más de lo que esperaba. Esta evidencia de que me había vuelto importante para personas que habían comenzado como extrañas hacía solo unos meses. «Has cambiado desde que empezaste a venir aquí», observó Linda mientras recogíamos después de nuestro debate. «No es que antes no fueras encantadora, pero pareces más presente ahora. Más tú misma, si eso tiene sentido. Más yo misma». Entendí exactamente lo que quería decir. Durante tanto tiempo, había existido principalmente en relación con otras personas. La madre de Miguel, la empleada de alguien, una clienta en la cola del supermercado. Pero últimamente, había estado redescubriendo lo que se sentía ser Margarita. Una persona con sus propios pensamientos, intereses y contribuciones que hacer. La carta del premio se quedó en la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que la moviera a un lugar de honor en mi nevera, junto a la foto de la graduación de Miguel y el boceto que había dibujado de mis propias manos. El contraste me impactó, el pasado, el presente y quizás el comienzo de un futuro que no me había atrevido a imaginar. El viernes por la noche, mientras cuidaba los semilleros de tomate que había comenzado en pequeñas macetas en el alféizar de mi ventana, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Miguel, y sentí el familiar aleteo de ansiedad que aún acompañaba sus llamadas, a pesar de la distancia emocional que me había esforzado en crear. «Hola, mamá», dijo, y había algo diferente en su tono. No más cálido exactamente, sino menos apresurado de lo habitual. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», le dije, limpiándome la tierra de las manos con un paño de cocina. «Solo trabajando en mi pequeño huerto». «¿Huerto? No sabía que te gustara la jardinería». La sorpresa en su voz me recordó lo poco que sabía sobre mi vida actual, cuán completamente nuestras conversaciones se habían limitado a intercambios corteses que no revelaban nada significativo sobre ninguno de nosotros. «Es algo nuevo que estoy probando», dije. «Hay un proyecto de huerto comunitario y he estado ayudando. Es bastante gratificante». Hubo una pausa, y casi pude oírlo procesando esta información, tratando de conciliar la imagen de su madre doméstica y predecible con alguien que podría tener intereses y actividades que él desconocía. Eso es muy bueno, mamá. Me alegro por ti». La conversación continuó durante casi 15 minutos,
más de lo que habíamos hablado en meses. Miguel me contó sobre un proyecto en el trabajo, preguntó por mi salud, incluso mencionó que Elena había comentado lo ocupada que parecía estar últimamente cuando habían pasado en coche y me habían visto trabajando en el huerto con los otros voluntarios. Ocupada, otra palabra que conllevaba implicaciones. No solo ocupada, sino comprometida, involucrada, activamente con un propósito de maneras que no giraban en torno a esperar su atención. Después de colgar, me senté en mi cocina rodeada de los brotes verdes de mis semilleros y me pregunté si había imaginado el sutil cambio en su tono. Había notado algo diferente en mí, algún cambio en mi voz o modales que sugiriera que su madre ya no era la misma mujer que había estado tan ansiosa por complacer, tan desesperada por su aprobación solo unos meses antes. Ese fin de semana, mientras organizaba papeles en el cajón de mi escritorio, me encontré mirando documentos que no había examinado en años. Extractos bancarios, pólizas de seguros, la escritura de mi pequeño seguro de vida que había mantenido incluso durante los años más difíciles, porque quería asegurarme de que Miguel tuviera algo si algo me sucedía. Pero entre estos papeles prácticos había algo que había olvidado por completo. Una carpeta que contenía documentación para la pequeña cuenta de inversión que abrí hace 25 años. En aquel entonces, había parecido un lujo imposible. Reservar 25 euros al mes cuando cada céntimo ya estaba asignado a necesidades inmediatas. Pero mi padre había insistido en que incluso el ahorro regular más pequeño podía crecer con el tiempo, y me las había arreglado para mantener las modestas contribuciones incluso durante los años más difíciles. Había dejado de mirar los extractos hace años, asumiendo que la cuenta era demasiado pequeña para importar, contribuyendo a ella automáticamente mientras centraba mi atención en preocupaciones financieras más apremiantes. Pero ahora, examinando el extracto más reciente, me di cuenta de que décadas de pequeñas y consistentes inversiones habían crecido hasta convertirse en algo sustancial. No riqueza, según los estándares de la familia de Elena, pero sí suficiente dinero para representar una seguridad genuina. Verdaderas opciones sobre cómo quería vivir el próximo capítulo de mi vida. Los números en la página se nublaron mientras calculaba lo que esto significaba. Podía permitirme tomar clases, viajar a lugares que siempre había querido ver, apoyar causas que me importaban. Podía tomar decisiones basadas en la preferencia en lugar de la necesidad. Podía decir sí a oportunidades que antes parecían financieramente imposibles. Más importante aún, podía tomar esas decisiones sin consultar a nadie más, sin justificar mis decisiones ante alguien que pudiera tener opiniones sobre cómo debería gastar el dinero que había ganado y ahorrado a través de décadas de planificación cuidadosa. La realización se instaló en mis huesos con un peso que era a la vez emocionante y ligeramente aterrador. La independencia financiera, incluso a una escala modesta, también significaba independencia emocional. Significaba que podía importarme menos ser incluida en los planes de otras personas, porque tenía recursos para hacer mis propios planes. Esa noche, llamé a Dolores para compartir la noticia sobre la ceremonia de entrega del premio, y ella inmediatamente comenzó a planificar cuál de sus vestidos sería más apropiado para tal ocasión. «¿Sabes?», dijo, su voz con la particular emoción de alguien que había vivido lo suficiente como para reconocer momentos significativos. Esto se siente como el comienzo de algo importante. No solo el premio, sino todo lo que se ha estado acumulando. Te estás convirtiendo en alguien nueva, Margarita. O tal vez te estás convirtiendo en quien siempre estuviste destinada a ser. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, miré por la ventana de mi dormitorio hacia el huerto comunitario visible a lo lejos, los pequeños lotes donde los vecinos estaban comenzando a plantar sus verduras de primavera. En unas pocas semanas, esos espacios cuidadosamente cuidados estarían verdes de crecimiento, productivos de maneras que servían tanto a los jardineros individuales como a la comunidad en su conjunto. El cambio estaba llegando. Podía sentirlo en la calidad de la luz, en la forma en que las conversaciones con Miguel se habían alterado sutilmente, en la creciente confianza que sentía sobre mi propio valor y contribuciones. Algo se estaba agitando bajo la superficie de mi vida ordinaria. Algo que pronto requeriría que decidiera quién quería ser en este nuevo capítulo que estaba comenzando a desplegarse. Decidí invitarlo. 3 días antes de la ceremonia, sentada en la mesa de mi cocina con el teléfono en la mano,
Tomé la decisión que lo cambiaría todo entre nosotros. Miguel, tengo una noticia que compartir, dije cuando contestó, mi voz más firme de lo que esperaba. He recibido un premio de la Fundación Hartwell por servicio comunitario. Hay una ceremonia este sábado, y me gustaría que tú y Elena vinierais si estáis disponibles. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Luego, ¿un premio? ¿Qué tipo de premio? Le expliqué sobre el reconocimiento de servicio comunitario, la nominación de múltiples fuentes, los 5.000 euros del premio que me habían dejado sin palabras cuando leí la carta por primera vez. Mientras hablaba, pude escuchar algo cambiando en el tono de Miguel, una agudización de la atención que no había estado presente en nuestras conversaciones durante meses. ¿5.000 euros? Repitió. Eso es realmente algo, mamá. Enhorabuena. ¿Vendréis? Pregunté. Es a las 4 en el centro cívico. Claro, dijo inmediatamente. Por supuesto que estaremos allí. Esto es enorme, mamá. De verdad, enorme. Después de colgar, me senté en mi tranquila cocina y me pregunté por qué su entusiasmo se sentía más complicado que reconfortante. Había habido algo en su voz, una emoción que parecía menos sobre celebrar mi logro y más sobre... ¿qué? ¿Interés en el premio en metálico? ¿Curiosidad sobre esta versión de su madre que aparentemente existía sin su conocimiento? La ceremonia fue más pequeña de lo que esperaba, pero más significativa. Unas 50 personas se reunieron en la sala principal del centro cívico, decorada con flores de primavera del proyecto del huerto que había sido fundamental para mi nominación. Reconocí caras de la biblioteca, el club de lectura, la clase de yoga, personas que se habían convertido en parte del tejido de mi vida sin aspavientos, creando una red de conexión que existía completamente separada de mi identidad como madre de alguien. Miguel y Elena llegaron exactamente a tiempo, vestidos con lo que reconocí como su cuidadosa versión de vestirse informal, ropa casual, pero claramente cara, el tipo de estilo sin esfuerzo que en realidad requería un esfuerzo significativo para lograr. Encontraron asientos en la tercera fila, y observé los ojos de Elena examinar la sala con el cortés interés de alguien que asiste a un evento que no espera encontrar particularmente atractivo. El alcalde dio un breve discurso sobre el servicio comunitario y la importancia de reconocer a las personas que marcan la diferencia de manera tranquila y constante. Luego la señora Patterson del club de lectura, de quien no sabía que estaba en la junta de la fundación, se adelantó para presentarme. La receptora de este año, comenzó, representa el tipo de miembro de la comunidad que todos deberíamos aspirar a ser, alguien que aparece no cuando es conveniente, sino cuando es necesario. Alguien que contribuye no por reconocimiento, sino porque es lo correcto. Contó historias que yo no sabía que había notado. Cómo había ayudado a los usuarios mayores de la biblioteca a navegar por el nuevo sistema informático. Se había quedado hasta tarde para ayudar con los programas de lectura infantil. Había trabajado horas extra en el huerto durante la parte más calurosa del verano, porque las plantas necesitaban cuidados. Pequeños actos que se habían sentido naturales en ese momento, pero que aparentemente habían sido observados y valorados por personas de las que apenas me había dado cuenta que estaban prestando atención. Margarita Morrison nos recuerda que el servicio no se trata de grandes gestos, concluyó la señora Patterson. Se trata de la elección diaria de aparecer por tu comunidad con generosidad, paciencia y genuino cuidado por el bienestar de los demás. Cuando pronunció mi nombre, caminé hacia el pequeño podio sintiendo que me movía a través de un sueño. El aplauso fue cálido y genuino, y mientras miraba a la audiencia, vi rostros de personas que me conocían no como la madre o exempleada de alguien, sino como Margarita, una persona que importaba por derecho propio. Había preparado unas breves palabras, pero parada allí con el certificado en mis manos y 5.000 euros en metálico que representaban más libertad financiera de la que había tenido en décadas, salieron palabras diferentes. Hace 6 meses, comencé, mi voz resonando claramente a través de la pequeña sala. No conocía a la mayoría de ustedes. Estaba viviendo una vida muy pequeña, definida enteramente por lo útil que podía ser para otras personas, por lo bien que podía anticipar y satisfacer sus necesidades. Encontré a Miguel en la audiencia.
su rostro atento de una manera que no había estado dirigido hacia mí en años. Pero esta comunidad me enseñó algo que había olvidado, que tengo valor no solo por lo que puedo hacer por los demás, sino por quien soy, que mis pensamientos y contribuciones importan, que aparecer para las personas que genuinamente me quieren allí se siente diferente a tratar de ganarme espacio en lugares donde simplemente soy tolerada. Las palabras provenían de un lugar más profundo de lo que había planeado acceder, un depósito de verdad que había estado protegiendo incluso de mí misma. Pasé tantos años creyendo que el amor significaba aceptar el tiempo y la atención que la gente estuviera dispuesta a darme, agradecida por cualquier pequeño lugar que pudiera ocupar en sus vidas. Pero servir en esta comunidad me ha recordado que el amor de verdad, el tipo que vale la pena tener, no te pide que te hagas más pequeña, no requiere que te disculpes por existir o que te ganes la dignidad humana básica a través del servicio. Elena se estaba inclinando hacia adelante ahora, su máscara educada de atención reemplazada por algo más agudo, más concentrado. El rostro de Miguel se había quedado muy quieto. Lo más importante que he aprendido este año es que cuando dejas de perseguir a personas que se están alejando de ti, creas espacio para conexiones con personas que realmente quieren que estés presente. Cuando dejas de intentar demostrar tu valía a aquellos que han decidido que no tienes ninguna, descubres comunidades que han estado esperando para dar la bienvenida exactamente a quien eres. Hice una pausa, mirando directamente a mi hijo por primera vez desde que había comenzado a hablar. Este premio no es solo un reconocimiento por el trabajo voluntario. Es una validación de que la mujer que soy hoy, no la mujer que fui hace 30 años, no la mujer que otros podrían querer que me convierta, es digna de respeto y aprecio. Y ese es un regalo que atesoraré mucho más que cualquier premio monetario. El aplauso que siguió pareció durar para siempre, y cuando finalmente se desvaneció, la gente se puso de pie para acercarse a mí con felicitaciones, invitaciones y el tipo de cálido reconocimiento que había estado anhelando sin darme cuenta. Pero yo estaba observando a Miguel. Se sentó en su silla mientras Elena le susurraba algo urgente al oído, su rostro pasando por expresiones que no podía leer del todo. Sorpresa, sin duda, pero también algo que podría haber sido vergüenza, o reconocimiento, o la conciencia de que su madre acababa de pronunciar un discurso que era en parte sobre él, sin mencionar nunca su nombre. Cuando la parte formal de la ceremonia terminó y la gente comenzó a mezclarse alrededor de la tarta y el café, Miguel finalmente se acercó a mí. Su rostro estaba cuidadosamente controlado, pero podía ver tensión en sus hombros, incertidumbre en la forma en que se sostenía. «Mamá», dijo en voz baja, «eso fue todo un discurso. Gracias. Escucha, estaba pensando, ¿tal vez podríamos invitarte a cenar esta noche? ¿Para celebrarlo? Hay un sitio nuevo del que Elena oyó hablar». Lo miré, a este hombre que había criado, amado y por el que me había sacrificado, que había pasado el último año tratándome como una obligación vergonzosa, y sentí que algo se asentaba dentro de mi pecho. «Es muy generoso por parte de ambos», dije, «pero ya tengo planes. Dolores y algunas de las otras mujeres me van a llevar a cenar, y no quiero defraudarlas». Era cierto, el club de lectura de hecho había planeado una cena de celebración, pero más que eso, era una elección. Quizás por primera vez en nuestra relación adulta, estaba eligiendo a personas que me celebraban a mí por encima de alguien que de repente había decidido que podría valer su tiempo. Miguel parpadeó, claramente sin esperar ser rechazado. «Oh, bueno, tal vez mañana entonces. Déjame revisar mi agenda», dije. Las mismas palabras que había usado meses antes cuando él comenzó a darse cuenta de que yo no siempre estaba disponible cuando decidía buscarme. Elena apareció a su lado. Su expresión brillante con el tipo de entusiasmo forzado que la gente usa cuando intenta manejar una situación incómoda. «Margarita, qué discurso tan inspirador», dijo, «tan emotivo. Y qué trabajo tan maravilloso estás haciendo en la comunidad. No teníamos idea de que estuvieras tan involucrada, como si el hecho de que yo tuviera una vida fuera de su conocimiento fuera sorprendente en lugar de inevitable». «Sí», dije simplemente. «Ha sido un año muy gratificante». Nos quedamos allí por un momento, los tres, en el tipo de silencio que sugiere que todos están esperando que alguien más dirija la conversación hacia un terreno más seguro, pero no sentí ninguna obligación de hacerlos sentir cómodos, ninguna necesidad de suavizar la tensión obvia,
o de fingir que todo estaba bien entre nosotros. Finalmente, Miguel se aclaró la garganta. Probablemente deberíamos irnos. El tráfico y todo eso. Claro, dije. Gracias por venir. Significó algo para mí que estuvierais aquí, y lo había sido, aunque no de la manera que él probablemente asumía. Su presencia había servido como una especie de testigo de mi transformación, la evidencia de que la mujer que una vez había rogado por sus migajas de atención se había convertido en alguien que podía hablar su verdad públicamente y con dignidad. Mientras se dirigían hacia la salida, escuché la voz de Elena, no lo suficientemente baja como para evitar que se oyera. Bueno, eso fue ciertamente algo muy emotivo. No tenía ni idea de que se sintiera así. La respuesta de Miguel fue más tranquila, pero la capté de todos modos. Sí, yo tampoco. 2 palabras que confirmaron lo que había sospechado, que el hombre que había criado había estado tan centrado en su nueva vida que nunca se había molestado en considerar lo que su distanciamiento podría haberle costado a la mujer que le había dado todo. Pero en lugar de la familiar punzada de dolor que tal reconocimiento habría causado hace un año, sentí algo diferente. Alivio, tal vez. O quizás solo la satisfacción de ser finalmente vista con claridad, incluso si esa claridad llegaba demasiado tarde para cambiar la dinámica fundamental entre nosotros. Las semanas que siguieron a la ceremonia trajeron cambios que no había anticipado. Miguel llamó con más frecuencia, pero las conversaciones se sentían diferentes ahora, cuidadosas, casi tentativas, como si estuviera hablando con alguien que estaba empezando a conocer, en lugar de con la mujer que lo había criado. ¿Cómo va el proyecto del huerto?, preguntaba, su voz con una genuina curiosidad que no había estado presente en meses. Muy bien, le decía. Estamos planeando un festival de verano para mostrar lo que hemos cultivado. Toda la comunidad se está involucrando. Eso suena realmente genial, mamá. Realmente significativo. Otra palabra que sugería que estaba reevaluando su comprensión de quién era yo y lo que contenía mi vida. Respondí a sus preguntas cortésmente. Compartí detalles apropiados sobre mis actividades, pero ya no sentía la desesperada necesidad de mantener su atención o de mostrar mi valía a través de elaboradas explicaciones de todo lo que estaba haciendo. La distancia entre nosotros había cambiado de cualidad. Antes, había sido el doloroso espacio creado por su distanciamiento y mis intentos fallidos de tender un puente. Ahora se sentía más como el espacio respetuoso entre 2 adultos que todavía estaban aprendiendo a relacionarse entre sí como iguales en lugar de como padre e hijo dependiente. Elena comenzó a incluirme en los planes familiares de nuevo, pero las invitaciones venían con una energía diferente. En lugar de la cortesía a regañadientes a la que me había acostumbrado, había algo que se parecía a un interés real en mi presencia. «Vamos a tener gente en casa para la celebración del ascenso de Miguel», dijo durante una de sus llamadas. «Nada elegante, solo una barbacoa. Pero nos encantaría que vinieras si estás libre». Si estaba libre. La frase condicional reconocía algo que no se había reconocido antes, que yo podría tener mis propios planes, mis propios compromisos, mi propia vida que no giraba en torno a estar disponible cada vez que decidieran incluirme. «Déjame revisar mi agenda», dije. La respuesta que se había convertido en mi contestación estándar a las invitaciones de última hora. Fui a la barbacoa, pero llegué con un plato que yo quería hacer en lugar de algo diseñado para impresionar a los amigos de Elena. Me quedé exactamente el tiempo que me pareció cómodo, participando en conversaciones que me parecieron interesantes y excusándome cortésmente de las que no me atraían. Cuando Miguel me acompañó a mi coche al final de la noche, parecía querer decir algo más sustancial que el habitual adiós cortés. «Mamá», comenzó, y luego se detuvo, pasándose la mano por el pelo como había hecho de niño cuando estaba reuniendo valor para una conversación difícil. «¿Sí? He estado pensando en lo que dijiste en la ceremonia, sobre hacer espacio para las personas que realmente quieren que estés presente». Esperé, dándole espacio para continuar o retirarse según eligiera. «Creo que perdí de vista algo importante», dijo finalmente. «En algún momento, comencé a darte por sentado. Empecé a tratarte como si siempre fueras a estar allí sin importar cuánto esfuerzo pusiera en nuestra relación». Las palabras que había querido escuchar durante meses flotaron en el aire de la noche entre nosotros.
pero en lugar del alivio y la validación que una vez pensé que tal reconocimiento traería, sentí algo más tranquilo y complejo. Aprecio que digas eso, le dije. Significa algo para mí que te hayas dado cuenta. Quiero hacerlo mejor, continuó. Quiero que tengamos una relación real, no solo llamadas obligatorias y visitas por deber. Miré a mi hijo, a este hombre que había moldeado desde la infancia hasta convertirlo en alguien de quien estaba genuinamente orgullosa, a pesar de la reciente tensión entre nosotros. Estaba intentando, a su manera, reconstruir algo que había permitido deteriorarse. La pregunta era si yo todavía tenía la energía y el deseo de encontrarme con él a mitad de camino. ¿Qué significaría eso para ti?, pregunté. ¿Una relación real? Se quedó en silencio por un momento, y pude verlo considerando genuinamente la pregunta en lugar de ofrecer una respuesta automática. No lo sé exactamente, admitió, pero tal vez comienza conmigo prestando atención a quién eres ahora en lugar de solo verte como la persona que me crió. Has construido toda esta vida de la que no sabía nada. Estás involucrada en cosas que te importan. Tienes amigos e intereses y logros que no tienen nada que ver con ser mi madre. Fue quizás lo más honesto que me había dicho en años. Sí, asentí simplemente. Los tengo. Me gustaría saber más sobre esa vida, si estás dispuesta a compartirla conmigo. La conversación que siguió fue diferente a cualquiera que hubiéramos tenido desde su matrimonio. Hizo preguntas sobre el huerto comunitario, sobre el club de lectura, sobre mi voluntariado en la biblioteca. Preguntas no corteses y superficiales, sino curiosidad real sobre actividades que claramente me brindaban satisfacción y alegría. Me encontré contándole sobre los nietos de la señora Chen, que venían a la hora del cuento y habían comenzado a llamarme señorita Margarita, con el tipo de afecto que me calentaba el corazón, sobre el festival de verano del huerto, donde me habían pedido que coordinara las actividades infantiles, debido a mi experiencia con los programas de la biblioteca, sobre Dolores y Linda, y las otras mujeres que se habían convertido en verdaderas amigas, en lugar de simples conocidas agradables. Mientras hablaba, observé el rostro de Miguel y vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. No el respeto automático que se le debe a un padre, sino el respeto ganado que se le da a alguien cuya vida y elecciones realmente admiras. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo mientras nuestra conversación terminaba. Sé que eso probablemente suena extraño, viniendo de tu hijo, pero de verdad estoy orgulloso de lo que has construido para ti misma. Las palabras se instalaron en mi pecho con una calidez que casi había olvidado cómo sentir. No porque necesitara su aprobación, sino porque era agradable ser vista con claridad por alguien que una vez me conoció tan bien. 3 meses después, utilicé parte del dinero del premio para hacer un viaje con el que había estado soñando durante años. Una semana en Toscana, viajando con un pequeño grupo organizado por el Centro Cívico, Universidad Popular. Dolores vino conmigo, y pasamos días deambulando por pueblos en laderas y galerías de arte, comiendo comidas que duraban horas y aprendiendo frases básicas de italiano de lugareños pacientes. Le envié fotos del viaje a Miguel, no porque necesitara justificar mis elecciones o demostrar que estaba viviendo una vida interesante, sino porque quería compartir momentos hermosos con alguien a quien amaba. Sus respuestas fueron inmediatas y entusiastas, llenas de preguntas sobre lo que estaba viendo y haciendo. Cuando regresé, bronceada, relajada y llena de historias sobre las clases de arte que había tomado y la gente que había conocido, Miguel y Elena me invitaron a cenar específicamente para escuchar sobre mis viajes. Miraron mis fotos con genuino interés. Preguntaron sobre la comida, el idioma y los paisajes que había experimentado. «Te ves tan feliz en estas fotos», observó Elena, estudiando una foto mía riéndome con nuestro grupo turístico frente a una iglesia centenaria. Realmente radiante, radiante. Me gustó esa palabra. Me gustó la forma en que sugería que la luz venía de dentro en lugar de reflejarse de fuentes externas. La relación que Miguel y yo construimos durante el año siguiente fue diferente a la que habíamos tenido antes, pero también fue más profunda y honesta. Nos vimos con menos frecuencia, pero el tiempo que pasamos juntos fue más intencional, más mutuamente agradable. Nuestras conversaciones cubrieron temas que nos interesaban a ambos en lugar de solo corteses chequeos sobre salud y el tiempo. Comenzó a pedirme consejo de nuevo.
no sobre asuntos domésticos, sino sobre decisiones reales que estaba enfrentando en el trabajo y en su matrimonio. Me encontré compartiendo mis propios desafíos y victorias con el tipo de apertura que solo es posible entre iguales, que respetan el juicio del otro, la desesperada punzada que había llevado durante tanto tiempo, la necesidad de ser necesitada, de ser central en su vida, de ser valorada por encima de todas las demás relaciones, había sido reemplazada por algo más sostenible, el contento que proviene de ser genuinamente conocida y apreciada por alguien a quien amas. En mi 58º cumpleaños, Miguel y Elena me dieron una fiesta sorpresa en el centro cívico, invitando no solo a la familia, sino a todas las personas que se habían vuelto importantes para mí durante el último año. Dolores y Linda estaban allí, junto con la señora Chen y sus nietos, las mujeres del club de lectura, varias familias del proyecto del huerto. Mientras miraba a mi alrededor en la sala a estos dos grupos de personas, mi familia y mi comunidad elegida, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mi comprensión de lo que significaba ser amada. La necesidad frenética de serlo todo para una persona había sido reemplazada por la satisfacción más profunda de ser valorada por muchas personas por diferentes razones. La tarta era hermosa, decorada con flores del huerto comunitario, y cuando Miguel se levantó para hacer un brindis, sus palabras llevaban el tipo de afecto genuino que no se puede fabricar ni interpretar. Por mi madre, dijo levantando su copa, que me enseñó que nunca es tarde para convertirte en quien se supone que debes ser, que me ha enseñado que la verdadera fuerza no está en aferrarse a lo que se escapa, sino en tener la valentía de construir algo nuevo cuando las viejas estructuras dejan de servirte. La sala se llenó de aplausos y risas, y mientras miraba a todas esas caras, algunas familiares por años de amistad, otras más nuevas, pero no menos valoradas, sentí la particular satisfacción que proviene de saber que has elegido bien. No solo elegido a las personas adecuadas para pasar el tiempo, sino elegido la versión correcta de ti misma para ofrecer al mundo, la versión que insiste en ser vista con claridad, que se niega a aceptar un amor que te exige que te minimices, que entiende la diferencia entre ser deseada y ser tolerada. Más tarde esa noche, mientras la fiesta terminaba y la gente comenzaba a recoger sus cosas para irse, Miguel se acercó a mí con el mismo cuidado que había tenido durante nuestra conversación después de la ceremonia. «Mamá, necesito que sepas algo», dijo en voz baja. «Esa noche, cuando te llamé mi criada, he lamentado esas palabras todos los días desde entonces, no solo porque fueron crueles, sino porque estaban completamente equivocadas. Nunca has sido la criada de nadie. Siempre has sido extraordinaria. Miré a mi hijo, a este hombre que había aprendido a verme con claridad de nuevo, que había hecho el difícil trabajo de reconstruir una relación que casi había destruido por negligencia y descuido. Gracias por decir eso, le dije, y gracias por aparecer para hacerlo mejor. No todo el mundo es lo suficientemente valiente como para admitir cuando se ha equivocado. Lo aprendí de ti, dijo sonriendo, la parte de ser valiente. La parte de aparecer, todo. Mientras los últimos invitados se iban, y yo me quedaba en mi tranquilo piso, rodeada de tarjetas y flores, y la persistente calidez de la celebración, comprendí que la historia que había estado viviendo no se trataba de venganza, o confrontaciones dramáticas, o de obligar a la gente a reconocer mi valor. Se trataba de algo mucho más tranquilo y poderoso, la decisión de dejar de esperar que otras personas te dieran permiso para valorarte a ti misma, la valentía de construir una vida tan satisfactoria que el rechazo deja de sentirse como una devastación y comienza a sentirse como una redirección hacia algo mejor. A veces el silencio es la verdad más fuerte, no el silencio de la retirada o la derrota, sino el silencio de alguien que ya no necesita justificar su existencia ante personas que han olvidado cómo apreciar su presencia. El silencio de una mujer que ha aprendido que la victoria más profunda no es hacer que otros vean tu valía, es verla tan claramente tú misma que su ceguera se vuelve irrelevante.